Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. El gobierno de Estados Unidos anuncia un nuevo programa para migrantes venezolanos a través de un patrocinador. Mientras en la frontera norte de Colombia hay miles de venezolanos esperando cruzar el tapón del Darién. Y los ataques rusos continúan contra Ucrania y el último fue registrado en Kiev. Hoy es jueves 13 de octubre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. El gobierno de Estados Unidos anuncia un nuevo programa inmigratorio para los venezolanos. Jorge Agobián tiene los detalles. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció un nuevo programa migratorio para ciudadanos venezolanos. Funcionarios del gobierno anunciaron y dieron detalles sobre, principalmente, entrará en efecto de manera inmediata con este programa los migrantes venezolanos que intenten ingresar a Estados Unidos a través de la frontera sur, la frontera con México, serán deportados inmediatamente bajo la autoridad del Título 42, algo que no había ocurrido hasta el día de hoy para los migrantes de Venezuela. Es un programa en el que el migrante que desee ingresar a Estados Unidos deberá tener un patrocinador que será una persona que tenga estatus legal aquí en Estados Unidos y que pueda someter una aplicación en nombre de ese migrante. Todo el proceso se hará online. Esta persona o este patrocinador deberá someterse a una serie de requisitos, entre ellos pasar un chequeo financiero con el que pueda demostrar que tiene la capacidad de hacerse cargo de este migrante venezolano. Y por otro lado también a chequeos de seguridad. Lo mismo ocurrirá con este migrante venezolano que esté aplicando a este proceso. Entonces, en principio, es un proceso que deberán realizar los patrocinadores, que serán personas que viven en Estados Unidos, que tienen un estatus legal en el país. Importante también destacar, son 24,000 los beneficiarios de este programa. Para aplicar, los migrantes venezolanos o las personas que se beneficiarán pueden estar en Venezuela o en otros países, y en eso hicieron hincapié los funcionarios de la administración Biden. Muchos de los migrantes que anteriormente residenciaron en otros países en el hemisferio occidental, en Latinoamérica, podrían aplicar. Jorge Agobián, de la Casa Blanca, Voz de América. Más noticias en Buenos Días, América. Crece la preocupación frente a las proyecciones de crecimiento para América Latina en los próximos meses y frente a una recesión prácticamente inevitable en 2023. Jacopo Luzzi tiene el informe. Al hablar este miércoles con el economista jefe del Banco Mundial para América Latina, el cuadro es claro. El año próximo el crecimiento económico para la región va a ser reducido y los sectores más pobres van a sufrir. Pero, buena noticia, la inflación va a decrecer, entonces no se habla de una real recesión por ahora. Se exige un cambio y no puede ser superficial. Tiene que ser un cambio importante. El escenario de una recesión inminente global en los próximos meses preocupa a los gobiernos de América Latina, porque la región sufrirá también este golpe y es difícil protegerse debido a la interconexión de las economías. William Maloney, economista principal para América Latina del Banco Mundial, no pronostica una recesión para el continente, pero muchas familias padecerán la confluencia de la ralentización de la economía y la inflación. Obviamente muchos países están subsidiando el precio de combustibles y alimentos en el largo plazo, obviamente no es óptimo, ¿no? Cuesta un montón de plata por parte del gobierno y también es mucho mejor tener políticas mejor enfocadas en las familias. Con una economía que crecerá en 2023 solo un 1,7% en promedio, pero en 2024 vendrá un repunte y alcanzará un 2,4%. No es suficiente para
aliviar la pobreza o reducir las tensiones sociales, ¿no? Es decir, que tenemos problemas estructurales en la región que tenemos que atacar, que tenemos que remediar para que crezcamos mejor. Jacopo Luzzi, Voz de América. En otra información, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, autorizó la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para niños mayores de 5 años, mientras instaron a los estadounidenses de todas las edades a mantener su esquema de inmunización actualizado para evitar posibles rebrotes de la enfermedad durante la época de fin de año. Recientemente, autoridades médicas estadounidenses advirtieron que las dosis modificadas, también conocidas como bivalentes, que se suministran en el país resultan altamente efectivas contra las diferentes mutaciones del virus, incluyendo el Omicron y las subvariantes BA4 y BA5, esta última considerada como la variante dominante en Estados Unidos. Los padres que lleven a vacunar a sus hijos podrán escoger entre las dos opciones aceptadas por el regulador estadounidense. Por un lado, la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años o el inmunizante de Moderna para niños mayores de 6 años. Algunos especialistas en enfermedades infecciosas pediátricas, como el Dr. Jason Newland de la Universidad de Washington en St. Louis, destacan la importancia de mantener los refuerzos actualizados de las vacunas contra el COVID-19, ya que son considerados extremadamente importantes para mantener a los niños saludables y en la escuela. En entrevista con la agencia de noticias de Associated Press, el Dr. Newland envió un mensaje a los padres que aún desconfían de la seguridad de la inoculación en menores. No hay preocupación desde la perspectiva de la seguridad con las vacunas bivalentes, ya sea Moderna o Pfizer, dijo. Es importante aclarar que solo las personas que recibieron una dosis inicial del inmunizante califican para la dosis de refuerzo bivalente, un detalle no menor, ya que según datos oficiales, las cifras de vacunación de menores en el país sigue siendo baja y se estima que hasta el momento solo 13 millones de niños habrían recibido su dosis de refuerzo, un número que las autoridades esperan mejorar con la llegada de la temporada fría al hemisferio norte. Y cambiamos de rumbo informativo. El derramamiento de sangre continúa en Ucrania mientras que los principales líderes de Occidente tratan de frenar los ataques de Vladimir Putin. Informa Judith Martín Rodríguez. Una nueva jornada en la que una vez más la brutalidad de la guerra se ensaña contra Ucrania. En la región de Kiev, los bomberos y otros equipos de emergencia trabajan sin descanso luego de que las autoridades ucranianas denunciaron ataques con drones kamikaze de fabricación iraní contra infraestructuras civiles críticas en el último asalto de las fuerzas de Vladimir Putin, y todavía se desconoce si hay víctimas mortales. A medida que la escalada militar se agudiza en Ucrania, en la esfera diplomática los socios de Occidente se apresuran para buscar nuevas vías de intervención que frenen la combatividad del Kremlin. En este contexto, el Consejo Europeo, una de las instituciones más relevantes de la Unión Europea, se reunió hoy para intensificar el apoyo a Ucrania y abordar los diferentes efectos de la guerra, como la acogida de refugiados ucranianos en el continente europeo. Paralelamente, los ministros de Defensa de la Alianza Atlántica se reúnen hoy por segundo día consecutivo y allí en Bruselas se encuentra el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, y reafirmó el compromiso de la administración Biden con Ucrania. Vamos a mantener nuestros esfuerzos para apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario, y nos han escuchado decir eso una y otra vez. La otra cosa es que nos han escuchado decir una y otra vez es que Estados Unidos está absolutamente comprometido con sus compromisos del artículo 5 y estamos comprometidos a defender cada centímetro del territorio de la OTAN si se trata de eso. En tanto, el secretario general de la organización militar, Jens Stoltenberg, manifestó su conformidad con la reciente resolución de la Organización de las Naciones Unidas, en la que 143 naciones condenaron la anexión de territorios ucranianos a Rusia, y aseguró que esta votación supuso un llamado de la comunidad internacional para que Vladimir Putin dé marcha atrás y respete la integridad territorial de Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Somos la Voz de América y las noticias continúan. Nuevamente, miles de migrantes se encuentran hacinados en el norte de Colombia en busca de transporte hacia Panamá para continuar su camino hacia Centroamérica y Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo tiene el siguiente reporte. Una nueva crisis social y humanitaria se presenta en la población de Necoclí, en el departamento de Antioquia, cercano a la frontera con Panamá, ante la presencia de cerca de 10.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, que buscan llegar hasta la zona del Tapón del Darién para continuar su tránsito hacia Centro y Norteamérica.
Wilfredo Menco, representante del Ministerio Público en la zona, advirtió que a las dificultades para acceder a los limitados tiquetes en las embarcaciones que viajan hacia la frontera con Panamá se suman ahora las precarias condiciones económicas de los nuevos viajeros, a diferencia de los migrantes haitianos que llegaban a la zona con recursos suficientes para pagar hospedaje y alimentación. Hay muchos migrantes en una situación muy precaria, muchos niños con problemas de nutrición, mal cuidado, le falta abrigo, le falta pañales, le falta cualquier cantidad de cosas. Entre tanto, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, señaló que en lo que va de este 2022, la cifra de migrantes que han pasado hacia Panamá se acerca a los 150.000, superando ya los 134.000 que pasaron en todo el 2021. Y la tendencia es a seguir aumentando. Las condiciones de vulnerabilidad económica son evidentes. Ciudadanos que están más expuestos a ser utilizados por los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales. El funcionario aseguró que al menos el 15% de los migrantes son menores de edad, por lo que hizo un llamado a instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada de la protección de los niños, para que atienda la situación de vulnerabilidad que enfrentan cientos de pequeños que acompañan a sus padres en esta penosa travesía. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Y ahora seguimos con Venezuela. Un informe expone información que pudo haber influido en el fallecimiento de un exministro de la Defensa de Venezuela que se desmarcó del chavismo. Carolina Alcalde reporta. Se cumplió un año de la muerte de Raúl Isaías Baduel, un general y exministro de la Defensa disidente del chavismo, que estaba detenido en una de las sedes de los organismos de inteligencia. Y a propósito del tema, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos Provea presentó un informe que expone detalles que, según sus familiares, incidieron en su muerte. Al exponer la investigación titulada La muerte lenta de Raúl Isaías Baduel, un caso emblemático de la violación de los derechos de la vida, la integridad personal y la justicia en Venezuela, el investigador Edgar López subrayó que sus condiciones de reclusión tuvieron efectos en su salud física y mental. La información recabada y verificada indica que el exministro de Defensa fue sometido a un aniquilamiento físico y emocional progresivo y creciente que lo condujo a la muerte, y que los requerimientos de atención médica y psicológica de parte de sus familiares y abogados fueron desatendidos en todo momento. La investigación expone que 10 meses antes de su muerte, el 12 de octubre del año pasado, Baduel, el 11º preso político que muere bajo custodia del Estado, fue sometido en contra de su voluntad y en un quirófano improvisado en la principal base militar de Caracas a una cirugía para atender una hernia inguinal que, según sus familiares, provocó que su salud empeorara progresivamente, como explicó su viuda Cruz María Baduel. Nunca vimos un informe médico, nunca fuimos llamados a participar en colaborar o estar por lo menos atentos a atenderlo en el momento que lo operaron. Según el Ministerio Público, Baduel falleció de un paro cardiorrespiratorio producto del COVID-19 mientras se le aplicaban los cuidados médicos. Pero sus familiares dudan de la versión y sostienen que para aclarar su muerte corresponde una exhumación realizada de acuerdo a los estándares internacionales establecidos en el protocolo de Minnesota. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Están escuchando Buenos Días América. Por otra parte, la realización del censo en Bolivia ha elevado el clima de tensión por diferencias sobre la fecha y el financiamiento y el gobierno que tiene los fondos garantizados. Fabiola Chambi informa. Sube la tensión en Bolivia por los desacuerdos alrededor del censo de población y vivienda, pues mientras el gobierno del presidente Luis Arce mantiene su postura sobre la realización en mayo o junio de 2024, la región de Santa Cruz suma fuerzas para exigir que esta consulta sea el 2023. En medio de este panorama, el vocero presidencial informó hace días que el Banco Mundial cerró la posibilidad de brindar apoyo financiero al operativo del censo cuando la encuesta nacional fue programada para el 16 de noviembre de este año. Sin embargo, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en entrevista con La Voz de América, dijo que el presupuesto de $68 millones está garantizado y que 40 millones provienen de Fomplata, 26,4 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y 1,6 millones del Tesoro General de la Nación. El financiamiento a través de estos organismos internacionales y se ha garantizado en los $68 millones. Tenemos una comisión de alto nivel compuesta por 5 organismos internacionales. 2 de ellos están acompañando en procesos censales a distintos países en la región. Las críticas también apuntan a cómo el Instituto Nacional de Estadística está llevando adelante el proceso, porque inicialmente se había comprometido para este año, argumentando que se avanzaba de manera óptima. Pero un aspecto relevante que se debe tener en cuenta, según dijo a la BOA el analista político Paul Coca, es desde cuándo se van a aplicar
aplicar esos resultados. No es solamente la fecha de realizar el censo. Cuando aplicamos esos resultados, y ahí es donde el gobierno tiene esa ventaja política, que quiere tener muchos problemas con las regiones. Fabiola Chami, Voz de América, Bolivia. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Y destacamos otra noticia. La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre el avance del cólera en Haití, que podría acrecentarse por la crisis sociopolítica que enfrenta esta nación. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. Después de más de 3 años sin que se notificaran casos de cólera en Haití, el 2 de octubre de este año las autoridades nacionales notificaron el resurgimiento de esta enfermedad y a la fecha los datos de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, registran 32 casos confirmados, 18 fallecidos y 260 casos sospechosos. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, explicó que Haití vive actualmente una crisis de seguridad debido a la violencia de las bandas armadas en Puerto Príncipe y otras ciudades, lo que ha exacerbado la crisis humanitaria en el país. Las vulnerabilidades actuales incluyen la malnutrición, los desplazamientos internos, las estructuras no funcionales, el acceso limitado o inexistente a los servicios de salud, lo que ha limitado la posibilidad de frenar el avance de esta enfermedad. El cólera ha llegado a Haití en medio de graves disturbios sociales y políticos en curso. Estos desafíos paralelos están complicando las iniciativas para ofrecer asistencia humanitaria y la respuesta al brote. La doctora Etienne señaló que el acceso a las zonas afectadas es difícil y por lo tanto la evaluación oportuna de la situación epidemiológica y la prestación de atención médica para los casos es compleja. Los casos están concentrados en zonas afectadas por un alza en la violencia callejera y la actividad de las pandillas, entonces seguramente los casos son muy superiores a las cifras. Sobre las otras emergencias sanitarias que amenazan a la región, la OPS confirmó más de 2.300 casos de viruela símica en las Américas y 178.000 casos de COVID-19. Sala de redacción, Voz de América. Están escuchando Buenos Días América. En Buenos Días América, La Voz de América en Qatar. Bienvenidos a este segmento en el que recibimos información útil, pero al mismo tiempo nos brinda el entusiasmo de acercarnos a la cita mundial del fútbol que empieza en noviembre. Nelson Viñoles nos cuenta ahora otro aspecto importante de este evento. Continuamos con esta recorrida previa rumbo al Mundial de Qatar 2022 y hace unos días les hablábamos que uno de los grandes desafíos para la ciudad y para el país todo era el transporte del público, cómo se va a mover la cantidad de público que va a visitar esta Copa del Mundo, que ellos obviamente no la tienen día a día. Entonces, la Autoridad de Transporte de Qatar acaba de dar una conferencia de prensa donde confirma que el horario del metro, la vía principal de movilidad durante la Copa del Mundo, se va a extender desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana, de manera tal que todo el mundo pueda transitar libremente durante la época del Mundial sin ningún problema. Y que también llegaron a construir 207 cruces, 207 puentes de esos desarmables que cruzarán sobre las avenidas que, vale la pena decirles, son realmente amplias y a veces sí se hace muy complicado el cruce porque la espera entre luz y luz, entre semáforo y semáforo, llega casi hasta los 2 minutos o 3 minutos en algunos casos. Entonces, se están construyendo y se van a terminar de construir cerca de o más de 200 puentes en estos últimos días que quedan antes de la Copa del Mundo. También recordaron que los buses que saldrán de las diferentes ciudades que están alrededor de Doha, donde se alojará la gente que va al Mundial, ahora van a tener una frecuencia de transporte público que serán buses, en este caso, mucho más alta de la que tienen actualmente, tal cual lo decíamos hace unos días, porque en nuestra recorrida por Qatar habíamos percibido que el mayor problema sin dudas iba a ser el transporte del público desde y hacia los estadios y también a las zonas de esparcimiento. Finalmente confirmaron que la avenida de Corniche, que es aquella que rodea el malecón principal de la ciudad de Doha, estará cerrada a partir del 1 de noviembre, dentro de unos días nada más, hasta el 19 de diciembre, un día después de que termine la Copa del Mundo. Entonces va quedando todo casi listo.
decíamos sin lugar a dudas que el transporte iba a ser un problema. Aquí aparentemente aparece la solución y esperemos que todos los que vayan a Qatar puedan disfrutar de este mundial por primera vez realizado en el mundo árabe. Soy Nelson Viñoles para La Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa José Chambi Campos. Los Bravos de Atlanta derrotan 3-0 a los Phillies de Filadelfia y así empatan una de las semifinales de la Liga Nacional del Béisbol. Los primeros 5 episodios del partido fue un duelo de lanzadores entre los abridores Zach Wheeler por Filadelfia y Cal Wright, el cual se llevó la victoria por los Bravos. En la sexta entrada, después de haber sacado 2 outs, Wheeler golpeó a Ronald Acuña Jr. y a partir de ese momento todo se desmoronó para los Phillies. Dansby Swanson recibió una base por bolas y acto seguido el primera base Matt Olson, la tercera base Austin Riley y el receptor Travis D'Arnaud conectaron sencillo impulsadores dándole 3 carreras necesarias a la victoria de Atlanta. La serie en este momento se encuentra empatada 1-1 y ahora se mueve a la ciudad de Filadelfia para los próximos 2 juegos. La otra semifinal concluyó con victoria para los Padres de San Diego, quienes igualan la serie a un juego con los Dodgers de Los Ángeles. 3 jonrones no fueron suficientes para los angelinos, ya que todos fueron con las bases vacías, mientras que por los Frailes, el dominicano nacido en Miami, Manny Machado, continúa su racha ofensiva pegando un jonrón y un doble e impulsando 2 carreras. Empatados a 3, San Diego con un sencillo impulsador de Jurickson Profar tomó delantera en la parte alta del sexto inning y en ese mismo capítulo los Dodgers, sin ningún out, pusieron hombres en las esquinas y no pudieron anotar, siendo esta la última amenaza del partido. Más tarde, en el octavo, Jake Cronworth conectó un cuadrangular para aumentar la ventaja y dejar la anotación final 5-3. José Chambi Campos, Voz de América. Netflix exhibirá la más reciente película del director Alejandro González Iñárritu en los cines estadounidenses y mexicanos antes de ponerla en línea. Bardo, falsa crónica de un puñado de verdades, es una epopeya de 3 horas de duración sobre los recuerdos y temores de un periodista mexicano. Se trata de la primera película de González Iñárritu desde The Revenant de 2015 que le valió un Oscar a Mejor Director. Bardo se proyectará en cines en México a partir de octubre 27 y en cines selectos aquí en Estados Unidos a partir del 4 de noviembre, antes de comenzar en Netflix en diciembre. Netflix estrenará una comedia que lleva por título Blockbuster, la cual obviamente tiene lugar en una tienda de alquiler de videos, de hecho en la última tienda Blockbuster de Estados Unidos antes de que la cadena junto a otras como Hollywood Video pasara a la historia. Randall Park de WandaVision y Melissa Fumero de Brooklyn Nine-Nine protagonizan Blockbuster. La serie fue producida por Universal Television y es una creación de Vanessa Ramos y Jackie Clark. La primera temporada de 10 episodios de Blockbuster comenzará en noviembre 3. La división de Warner Brothers para entretenimiento en el hogar anunció que en noviembre pondrá a disposición del público una nueva película animada basada en los personajes de Tom y Jerry en un ambiente invernal. La película saldrá solamente en DVD. Titulada Tom and Jerry, Snowman's Land. Es la segunda película que Warner Animation anuncia en 2 meses. La otra es Trick or Treat Scooby-Doo, que saldrá antes de Halloween. Creada originalmente en 1940 por William Hanna y Joseph Barbera, Tom y Jerry han disfrutado de una presencia constante en la cultura popular, con más de 150 cortos y programas de televisión. Warner Brothers también ha colocado a Tom y Jerry en proyectos como Tom and Jerry and the Wizard of Oz y Tom and Jerry, Willy Wonka and the Chocolate Factory. Tom y Jerry es el sobrenombre que Paul Simon y Arthur Garfunkel usaban en sus días de bachillerato. Según medios de prensa dentro y fuera de Estados Unidos, The Rings of Power se ha convertido en una de las series más vistas de Amazon Video a escala internacional, la cual también ha sido muy bien recibida por la crítica, especialmente por su cinematografía. La primera temporada de The Rings of Power, precuela de Lord of the Rings, fue filmada en escenarios naturales en Nueva Zelanda a un costo de $750 millones. Hasta el momento la serie para televisión más cara jamás realizada.
Para competir en mejores condiciones con rivales como Netflix, Amazon ha aumentado su oferta de películas, sobre todo tras la adquisición de los estudios MGM por $8.500 millones. En 2017, Imagine Dragons llega al puesto 4 del Hot 100 con el tema bien incluido en el tercer álbum de estudio Evolve de la agrupación estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.